Bien amigos, gracias por seguir en atención a este programa El Desarrollo Dominicano. Hoy nos toca conversar con un asesor agropecuario, un dominicano que ya trascendió fronteras, el ingeniero agrónomo José Miguel Cordero Mora, un zamorano para más señas, que si bien ha estado ligado en épocas gloriosas a la agropecuaria dominicana, en los últimos tiempos se ha dedicado a productor privado y a consulta en el exterior y local. Buenos días, José Miguel. Muy buenos días, Pedro. Gracias de estar aquí. Bueno, el propósito de nuestra invitación a este programa es, usted que ha hecho contacto con lo que es la agropecuaria internacional, usted que es un consultor local e internacional, incluso ligado a una de las grandes transnacionales ligadas a la agropecuaria mundial, conoce lo que es la tecnología moderna de producción en el campo. Y queríamos que nos traspasara, por favor, algunas de esas experiencias y que nos diera algunas recomendaciones para podernos, nosotros los dominicanos, garantizar que esta agropecuaria que ahora se encuentra en un segundo aire pueda no solamente sobrevivir y consolidarse, sino también prepararse para la competencia futura. Ese es el propósito de este encuentro. Un tema bastante complejo, porque no hay duda que la dinámica de la agricultura de hoy es algo totalmente diferente a lo que caracterizó la agricultura, el desarrollo agrícola, digamos, del periodo de posguerra hasta el año 1990, es decir, andábamos en un modelo de producción. O sea, recuerda la Revolución Verde, el problema era de hambre, ahora el problema es de mercado. Y como tal, eso exige una transformación total de la visión que tiene el sector agropecuario de su función en el contexto mundial. Pero pongamos como marco de referencia cuál es nuestra obligación como país. Es decir, nosotros somos signatarios del Acuerdo de Río. Y el Acuerdo de Río dice que el sector agroalimentario está destinado a, uno, eliminación de la pobreza, sostenibilidad de la producción. El término de eliminación de la pobreza implica la responsabilidad de tener un desarrollo agrícola que asegure seguridad alimentaria y segundo, que eso sea dentro de normas de convivencia, de equilibrio ecológico, de equilibrio racional entre la producción y el ambiente. Ese es el gran reto que nosotros tenemos. Dentro de ese contexto, entonces, la agricultura evoluciona, como decía, de un aspecto puramente productivo a los aspectos de entonces de mercadeo. No hay duda que la gran variable, el gran elemento común, el gran elemento coyuntural que ha redefinido la agricultura a partir de los años 90, a partir de los años 2000, es la clase media emergente. Es decir, todo el mundo habla del milagro de los BRIC. Hablamos ahora de los Cibulet, hablamos de una serie de países que están una clase media que está creciendo al punto que se está proyectando para el 2020 una masa poblacional con ingresos de clase media, es decir, más de $6,000 y menos de 30,000, de cerca de 2 billones de personas, o sea que sería el 25% de la población, que tendrá tremendos impactos en la situación de la agricultura, hacia dónde va la agricultura. Entonces, ese aspecto poblacional unido al aspecto de urbanismo, es decir, ya la población mundial es más urbana que rural, y eso cambia todas las relaciones sociales, es decir, el doble empleo, la esposa no tiene el rol tradicional, hay una serie de factores socioculturales que cambian, y así tiene que cambiar la agricultura. Ahora, ¿hacia dónde vamos? La agricultura entonces ahora pasa de un rol tradicional que era suministrar alimentos a la población directa y a los mercados tradicionales como alimentación animal, ahora se nos exige ser también parte de la ecuación energética. El sector agropecuario ahora está ligado también a la ecuación energética, que es parte del grupo de commodities que definirá en cierta medida las geopolíticas y las políticas que tenemos que definir. Entonces, no es tan sencillo como decir somos productores, tenemos una
una capacidad de producción, sino hay que alinearla en términos de, primero, de competitividad interna y segundo, de nuestra posición geográfica, geopolítica, que nos permita accesar ciertos mercados. Ese es el marco, ese es el marco general. Qué bien. Porque debemos hacer un reconocimiento. Después de todo, y mal que bien, la agropecuaria dominicana ha ido no solamente sobreviviendo a aquella terrible prueba que significó el recargo cambiario del 36%, que le sustrajo una cantidad enorme de recursos con la que pudo perfectamente incorporar tecnología y muchas prácticas de manejo y eso avanzadas, sino que hoy por hoy somos autosuficientes en carnes rojas y blancas, somos autosuficientes en huevos por nuestra estructura productiva, en viandas, en granos básicos como el arroz, suministramos la mitad de la habichuela que consumimos. Cuando venimos a ver, el plato de la bandera dominicana está garantizado por nuestras propias fuentes. Una cosa que quedó demostrado es también, independientemente de los costos locales, si usted es capaz de suplir una materia prima básica, hágalo por su cuenta y no depende del mercado exterior, que siempre está sometido a las alzas y bajas. E incluso hemos llegado a producir ya pollos a partir de un huevo en 39 días, un pollo de 4.5 libras. Eso es bastante interesante. Usted que conoce muy bien esos asuntos, ¿cómo calificaría usted el momento en que se encuentra la agropecuaria dominicana? Eso es un tema álgido porque a veces nos complacemos con nuestros propios números. Sí. Y el concepto de benchmarking, que es un tema, disculpa que no sé realmente cuál sería la aceptación en español, pero es un mecanismo mediante el cual usted continúa monitoreando, usted se mantiene monitoreando continuamente cómo está haciendo su competencia. Entonces, si nosotros nos vamos a índices productivos en muchos renglones, nosotros estamos relativamente atrasados. Le voy a poner un caso muy particular porque tiene cierta proyección. Nosotros somos productores de banano orgánico y estamos haciéndolo muy bien. El mercado, el entorno del mercado ha cambiado con una resolución de la Unión Europea donde cambia las cuestiones tarifarias de las importaciones, que antes estábamos totalmente protegidos por un convenio de Cotonú o algo por el estilo. Hoy eso va declinando las tarifas que pagan nuestra competencia. Al mismo tiempo, un país como Perú está desarrollando tecnologías en la zona desértica al norte de la ciudad de Lima, en los valles desérticos al norte, está desarrollando tecnología de producción con 2 veces la productividad nuestra. ¿Qué va a pasar? Que nos vamos a quedar sin mercado. Entonces, cuando hice el preámbulo, le decía, no es que producimos 50% hasta ahora vamos muy bien, pero no es suficiente. Ajá. Es decir, por eso le decía, usted puede quedar complacido con los números que está obteniendo si no se da cuenta de lo que están haciendo los otros. Usted ve un país como Nicaragua, que no le voy a poner los países que están a la vanguardia del desarrollo. Nicaragua está teniendo una revolución agrícola en términos de asociatividad para ciertos mercados específicos, ganadería de carne, ganadería de leche. Están desarrollando un paquete tecnológico impresionante que tenemos que ver lo que están haciendo, porque al final el punto es que como va la tendencia del mercado y la creciente economía de costos y de precios, nosotros nos vamos a encontrar con la disyuntiva de tener que pagar extremadamente altos precios por los déficits o nos quedamos fuera de mercado. Entonces, no se puede uno quedarse en una actitud contemplativa mientras los otros van evolucionando. El caso de la avicultura, el caso de la porcicultura, nosotros, por ejemplo, producimos 20 cerdos por madre por año. El promedio de los mejores en Brasil está en 28. ¿Qué porcentaje es eso? Extremadamente alto. Entonces, y de la zona nuestra, la zona cercana centroamericana, más o menos, ¿por dónde de la producción? En Centroamérica no, porque la zona de Centroamérica y el Caribe son, en el caso de producción animal, son productores de nicho. Tienen que ajustarse a nichos de mercado y poder solucionar tienen que defenderse fuera de costos.
No es simplemente o por valor agregado o por alguna ventaja diferencial, pero competir cabeza a cabeza con Brasil o con Estados Unidos es realmente un suicidio. Pero está bien, pero yo lo que digo es que nosotros pensemos, por lo menos en esta primera parte, en nuestros competidores cercanos de la zona, de la región. Ya no hay cercanía ni lejanía, el mercado es uno, es global. Brasil está supliéndole pollos a México por un problema sanitario que se le ha presentado con una gripe o en un problema de sanidad aviar. Y tienen un déficit de producción. ¿Quién lo suple? No los Estados Unidos, Brasil, que tiene mejor capacidad de producirlo, de suministrarlo en ese momento. Los mercados son globales. Los mercados no son regionales. Es decir, hay más dificultades en el flujo de movimientos entre Centroamérica y Dominicana que la que puede haber entre Estados Unidos o Suramérica. Hubo un tiempo, ingeniero, que, por ejemplo, y ya Andy no lo ha vuelto a repetir, Andy Daguarje, que es un hombre que planifica el futuro y que está muy actualizado en cuanto a la información económica, nos decía que debíamos prepararnos para traer arroz del sudeste asiático y suplantar las estructuras productivas locales. Con el tiempo a Andy se le demostró que era preferible producirlo aquí el arroz, aunque un poco más caro, para garantizar nuestra seguridad alimentaria. Es que cuando usted lo produce y le agrega valor, lo que pudiera haber de diferencia de precio entre el costo local y el importado, te lo aporta el valor agregado que tiene el producto. Y eso hace que tu alimentación no esté en peligro de alzas y bajas bruscas de los mercados internacionales. Y creo que eso se puede aplicar en otros tantos renglones de la... Bueno, ese es un buen tema, porque usted sabe que yo eché los dientes en el arroz, ¿verdad? Fue mi primer trabajo. Y el arroz es un excelente ejemplo de cómo debe redefinirse la política agrícola. Nosotros tenemos que ver hasta dónde se extendió el cultivo del arroz, más allá de sus hábitos, de sus hábitats naturales, donde la productividad realmente no podía alcanzar un nivel de competitividad. Claro, aquí hay zonas de producción arrocera que son competitivas a escala mundial. Por ejemplo, por la zona de Jicomé, la zona de alta radiación solar del Yaque del Norte, la zona del Bajo Yuna, de la zona del Yunacamulo, que es La Vega, Ranchito, esas zonas son excelentes y a través del tiempo han desarrollado un paquete tecnológico de muy alta productividad. Sin embargo, en mi opinión, en aquellos tiempos, la frontera arrocera se llevó más lejos de lo correcto. Entonces, una política agropecuaria no puede definirse en función de autosuficiencias. Tiene que ser en optimización de la capacidad productiva a niveles competitivos. ¿Me explico? Es decir... pero es posible. La autosuficiencia. En el caso dominicano. Bueno, todo va a depender del costo, cuánto estamos invirtiendo y qué inversión se lleva el arroz que se le está restando al resto del sector productivo. Así entonces es una visión de contexto lo que hay que tener, no puede ser individualizada. Claro. Entonces, el desarrollo agropecuario dominicano tiene tremendas oportunidades en su posición geopolítica y en su capacidad productiva. Entremos a esa zona. Entonces, el campo de producción, vamos a decir, ¿con qué sustituimos arroz en la frontera? En la frontera hay zonas, el canal Juan Calvo tiene limitaciones de agua para la cantidad de arroz que se siembra. Si buscamos un cultivo con menor demanda de arroz y más adaptado, mangos, aguacates, etcétera, 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 vamos ganando a pesar de que entonces reducimos la producción de arroz. Sí, claro, sí. Entonces es una cuestión de planificar el desarrollo hacia el futuro. Y nuestro desarrollo hacia el futuro está en áreas donde nuestra posición geográfica y nuestro clima favorece unas ciertas áreas de producción. Bananos, frutales en general, hortalizas y quién sabe cuántos más cultivos. Hay muchos cultivos exóticos nuevos que están demandando los mercados y no podemos seguir viendo esto con arroz y habichuela. ¿Me entiende? Porque ¿cuál es nuestra productividad en habichuelas? La capacidad, la feracidad de los terrenos del sur, del Valle de San Juan, un valle a una altura ideal para la agricultura permanente, con capacidad de riego, con suelos de profundidad extraordinaria, con fertilidad extraordinaria. Es su óptima producción, habichuelas. Cuando
Los Estados Unidos tienen esto como un cultivo intensivo, donde una sembradora tiene 40 hileras. Nosotros no podemos ir a ese tipo de agricultura, porque no, la propiedad privada, la propiedad agraria en este país, el 90% de menos de 30 tareas. Entonces hay que buscar sistemas asociativos que nos permitan entonces incidir en mercados emergentes, en mercados de nuevos mercados, nuevas oportunidades. Estamos hablando incluso aquí de especializar zonas específicas. Ya usted dijo, la zona del Bajo Yuna, Cabú, esa zona arrocera que alcanzamos a ver en La Vega, incluso que una parte de ella entra a la provincia de María Trinidad Sánchez. Correcto. Es una zona arrocera por naturaleza y debe conservarse y debe centrarse en todo un paquete tecnológico ahí para que extraerle lo mayor posible. Correcto. Rotación de cultivos para hacerlo más eficiente. Alineación de cultivos vía rayos láser, ya de 1 millón de tareas que se han identificado muy buenas, ya hay 500.000 que han sido alineadas con rayos láser de arroz. Sí, lo empezamos ese trabajo hace muchos años. Pero ya llevamos la mitad. Correcto. Vamos progresando. Hemos avanzado. Vamos progresando. Si cuando tan pronto se logra un 100% la productividad, lo mismo que la economía del agua, la economía de fertilizantes, Cierto. será elevadísima. Cierto. Bien, sigamos por esa ruta porque ahora vemos también que lo que se creía que solo era para desarrollo ganadero, ciertos cultivos así de arroz, la línea se ha convertido en gran productora de bananos, en una extensión extraordinaria. Era su vocación natural, porque ahí existían las plantaciones. La línea Sonia este año proyecta exportar 250.000 toneladas. Vamos bien. Vamos bien. Entonces, lo que usted sugiere es que una agricultura del futuro sea regionalizada, sea, además de eso, con paquetes tecnológicos de primera. Mira, lo que estoy planteando es, nosotros tenemos que ver, y en esto los especialistas ven el sector agropecuario en función de regímenes económicos o lo que se llaman regímenes agroalimentarios. Correcto. Lo que estamos diciendo es que el régimen agroalimentario que terminó en los 90 ya se borró. Sí. Ya se borró. Sí. Y entonces, a partir del año 2000, nosotros empezamos en un nuevo régimen agroalimentario. Claro. Eso obliga a un replanteamiento hasta de la estructura del Estado, de las funciones del Estado. Las funciones tradicionales del Estado tienen que cambiar, tienen que modificarse para hacer que sea el productor que tome las decisiones, en muchas de esas decisiones que anteriormente teníamos que depender del Padre Estado para que se realizaran. Si nosotros, a la velocidad que va el mercado, tenemos que depender de un Estado, estamos muertos antes de salir de la carrera. Entonces, el productor, o sea, en primer lugar, el productor individual no es viable. Tiene que pertenecer a un grupo, a un ecogrupo, vamos a decir, con intereses comunes, a una asociación que le permita, con capacidad discrecional económica, es decir, que él contribuya con su producción, como parte de su costo de producción, a mantener esa asociación. Si no, también es una asociación de búsqueda de intereses políticos y nada más. Entonces, la agricultura al futuro obliga a nosotros a una regionalización en busca de optimización. En segundo lugar, obliga a la aplicación de las más amplias tecnologías. Tú hablas de rayo láser, pero esa tecnología de hace 30 años. Hoy estamos hablando de agricultura de precisión, donde la matriz de suelo se hace a 10 metros cuadrados y la fertilización se hace en función de la capacidad de una cuadrícula de 10 por 10. Entonces, vamos al punto de benchmarking otra vez, estamos a la altura, pero midámoslo en otra forma. Hagamos un análisis comparativo. ¿Cuál es nuestra producción de banano en comparación con el Ecuador? ¿Cuál es la producción que los peruanos están buscando hacia el futuro para competir con República Dominicana, que tiene el liderazgo en el campo mundial de producción de banano orgánico? Es que esto no se queda estático. Es todo el mundo a la lucha de buscar cada vez más y mejores recursos para sus propias sociedades. Entonces, el modelo agrícola tiene graves deficiencias tecnológicas. Graves deficiencias tecnológicas. Si nosotros hacemos un inventario de los recursos humanos que tenemos para enfrentar los problemas de la agricultura, te vamos a encontrar un déficit enorme, enorme. Veterinarios patólogos,
nutricionistas, especialistas en horticultura, fisiólogos, etcétera, etcétera. Usted está muy ligado al área académica de la agropecuaria. ¿Usted recomendaría emprender como un plan para actualizar una infraestructura técnica local en esos planos? La pregunta es, ¿cómo recomendaríamos? ¿Qué acción usted recomendaría promovida por el Estado para tratar de recuperar conocimientos y personal en el área agropecuaria actualizada? Mire, el planteamiento que hicimos al principio del programa decía que no nos enfoquemos en dónde estamos, sino a dónde vamos. Ese es el punto, ¿cierto? Entonces, en este momento hay una serie de especialidades que nosotros adolecemos. Si nos vamos a la lógica de la regionalización, en la zona del este tiene características particulares, pero la tecnología nueva permite modificar suelos. Lo que han hecho los brasileños en la siembra de soya y maíz en suelos tropicales, húmedos, es impresionante. Lo que están haciendo los colombianos en alta llanura, están sembrando maíz y soya a niveles de productividad idénticos a los Estados Unidos, en zonas de alta llanura, en términos de soya, o cercanos en términos de maíz, es también una revolución agroindustrial ahora, es una revolución tecnológica. Nosotros tenemos que estar muy claros en que todo el avance de la ciencia, el paquete tecnológico tiene que ser aplicado y carecemos de interlocutores para esa aplicación de esos programas. Porque la ventaja de esto es que las tecnologías son transferibles, es decir, no hay magia. Es decir, ahora mismo la mayor parte del desarrollo de investigación lo hace la empresa privada y lo vende, es adquirible. Entonces, una producción de papayas resistente a un virus X, tenemos el paquete tecnológico en Hawái, punto, y se compra y se trae. Pero ¿quién liderea? ¿Quién hace el liderazgo para que esa aplicación de tecnología que existe se aplique en el país? Entonces, tenemos que ver que el Ministerio de Agricultura y sus elementos conexos o instituciones conexas tienen que pensar diferente. El modelo anterior no funciona. El modelo nuevo tiene que ser rediseñado. ¿Qué instituciones cercanas debemos aprovechar para poder actualizar el equipo humano que trabaja en el campo? ¿Qué institución educativa cercana de la región? Yo en eso estoy cegado porque yo soy parte interesada. Yo soy miembro del Zamorano, entonces de la institución. Los Zamoranos están en condiciones de suplirnos. Nosotros, Zamorano ha tenido una ventaja de que se ha mantenido evolucionando, es decir, del patrón clásico que formamos agrónomos, hoy formamos profesionales en cuatro áreas diferentes: agroindustria, agronegocios, ciencia y producción y desarrollo ambiental y medio ambiente. Es decir, que son exactamente las líneas donde se va enfocando la agricultura de hoy y tenemos que seguir modificando. Zamorano está abierto a cooperar con los países porque nuestro lema es al servicio de las Américas. Zamorano está ubicado en Honduras, en el Valle del Zamorano, a 36 kilómetros al ¿Y qué tal también los mexicanos? ¿Los mexicanos? Los mexicanos en ese plano. Bueno, yo diría, en el aspecto educativo, yo diría que hay instituciones que se han modernizado. La Universidad Autónoma de México es un ejemplo de cómo se cambia una institución que realmente había perdido su foco y hoy es categoría mundial. Tecnológico de Monterrey, La Molina, San Marcos, la revolución educacional que está ocurriendo en el campo agropecuario en Colombia es impresionante. Pero lo primero que debemos hacer aquí es abrir las facultades de agronomía. Con un enfoque diferente, más en contacto con el campo. Decía el doctor Norman Borlaug que las plantas solo entienden el lenguaje del sudor, la sangre y las lágrimas. Entonces, premio Nobel. Cuando ella interpreta que tienen alguien que se conduela por ella. Que hay alguien que está atento a cuál es. Que está atento a ella. Exactamente. Reacciona. La planta no reacciona con un modelo en un computador ni en una oficina con aire acondicionado. Eso es así. Es decir, se necesita una interacción entre el agente de cambio y el campo y el agricultor. El servicio de extensión, el servicio de transferencia tecnológica tiene que ser ajustado, tiene que ser modificado. Que lo oye hablando usted, dice, no, pero este es un teórico interesante y es
un hombre que está actualizado en técnicas modernas, nos está haciendo buenas recomendaciones, pero ¿habrá tenido experiencia en el campo? Pues sí, el señor ha sido un productor importante de frutales, mango por ejemplo, y con vocación de exportadora, y un productor de cerdo que ha estado involucrado en un proceso interesantísimo que se ha dado aquí. La elevación de cerditos por madre que se ha producido en el país, que ha sido considerable. Y lo quiero poner de ejemplo para que él mismo reflexione acerca de si, en efecto, podemos recuperar el tiempo y los retos que están de por medio. Hay un principio que dice que el futuro se construye hoy. Es decir, hay que hacer cosas hoy para ver cómo nosotros nos proyectamos en el futuro inmediato, 5, 10 años, 20 años. Esa es la dinámica. Lo que quiero decir, la parte más positiva que yo veo en este momento es que hay una reactivación del campo. Hay una vuelta al campo en las mejores condiciones del momento. Es decir, se están reactivando las asociaciones, se están reactivando, se le está dando vida a un campo. Y eso va a despertar. Hay asociaciones de regantes, más de 30, que tienen las 5 millones de tareas más o menos bajo su control. Y esos son elementos importantes en el desarrollo de una política de polos de desarrollo. Porque nosotros no podemos pretender transformar la agricultura de un golpe y pronazo. Se han hecho 50.000 estudios de reorganización y terminan todos en un anaquel. ¿Por qué? Porque son incompatibles con la realidad. Pero si usted toma esas tareas de sistema bajo riesgo y si le hace un estudio a fondo y se definen como polos de desarrollo donde simplemente tecnología de producción, sistema de mercadeo, asociatividad, entonces empezamos a crear diferencias y la única forma de irradiar tecnología es mediante el ejemplo. La forma más efectiva, a menos que usted se lo comunique a su mujer, pero es la forma más fácil de irradiar información. Entonces, creo que es de eso que estamos hablando, de una revitalización, de una reformulación de los lineamientos para dónde va la agricultura. Y siempre habrá a ver la crítica de la teoría, pero ¿qué práctica no se fundamenta en una teoría? Si no partimos de una base teórica y de realidades, ¿usted cree que, por ejemplo, lo que yo le estoy hablando del sistema de agricultura de precisión es algo de ciencia ficción? Finalmente, es algo que se está aplicando. Yo quisiera que usted nos diga, ¿debemos temerle a los transgénicos? ¿Qué daño ha causado visible, comprobable? Mire, el tema de los transgénicos se maneja en forma penosa. Ese es un tren que salió de la estación. 96% del suministro de granos mundiales, soya, maíz, trigo, cebada, lo que usted quiera, 96% es por cultivo transgénico. Europa, en el que ha intervenido buena parte de la investigación de laboratorio para mejorar la semilla. El concepto de transgénico, si tenemos tiempo, le doy un perfil en 5 minutos. Mire, el aspecto de modificación transgénica vino esencialmente el sector farmacéutico. El primer producto de modificación transgénica fue la insulina humana. Yo fui parte del equipo que mercadeó insulina humana porque trabajaba en Lilly en esos tiempos y estuve al tanto de todo el proceso. Eso se toma una molécula de Escherichia coli, se le modifica el DNA y esa bacteria produce insulina pura. ¿Cuál ha sido la tasa de adopción? 100%. Luego vino Amgen, vinieron otras compañías y en el aspecto médico eso fue un éxito total. No ha progresado más porque no son todos los mecanismos de terapia que se prestan a la modificación genética. Sin embargo, vino el sector agropecuario y creamos unas expectativas extraordinarias. Entonces se desarrollaron el maíz resistente a BT, el maíz resistente a herbicidas, el maíz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Esa situación concentró demasiado poder en algunas compañías y eso resultó en una irritación para la competitividad en el mundo entero que decía si 4 o 5 compañías dominan las semillas, vamos a estar en sus manos. Y ha venido toda una competencia brutal en el lado político. Europa, que ha sido los más reacios a aceptar la transgenia, no los prohíbe.
ha extendido los plazos de registro. Y hay países como España que utilizan producción de transgénicos en la producción. Y sin embargo, no rechazan la aceptación de productos transgénicos para su propia industria alimentaria. El 98% del sector lechero europeo recibe soya transgénica de Brasil o los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tienen dónde comprarla. Es una cuestión de ajustarse a las realidades en lo que manejamos la cosa. Y como tercer aspecto, lo que se llama biotecnología blanca, prácticamente el 100% de todo lo que son enzimas y procesos enzimáticos, procesos de transformación agroindustrial son de origen transgénico. Entonces, el debate, yo he oído terminologías penosas de profesionales médicos. Esto no es más que una simple tecnología de los principios mendelianos de genética. Nosotros empezamos seleccionando por líneas básicas y multiplicándolo en procesos que duraban 10, 12 años. Hoy yo puedo estudiar el DNA, el genoma del cerdo y buscar dónde hay mayor probabilidad de yo poder influenciar, por ejemplo, mayor tasa de concepción y elevar 20% de la producción. Eso simplemente lo hago en un proceso más acelerado. Y así como cualquier otra cosa. Sí. La cigatoca en banano es una cosa que solamente hay que enfocar el precio y buscarle un factor de resistencia. No debemos temerlo. Entonces eso no se puede temer porque ya es parte de la cultura y es parte es decir, cuando yo le digo que más del 90% de los alimentos vienen de origen transgénico y no ha habido un solo problema, inclusive los experimentos que se han planteado como de peligro han sido falsificados. El caso de la mariposa Monarch, donde evidentemente manipularon un protocolo para obtener un resultado y tuvieron que retraerse de eso. Entonces es una presión que está bien para llevarlo entre ONGs que le da bastante buen rendimiento, pero no es una cuestión que necesite un debate científico. Las ONG reciben financiamiento de muchas instituciones para mantener campañas contra los transgénicos. Claro. Ojalá que no se le ocurra lo mismo aquí cuando nos toque la oportunidad. Están en el país y ya han causado suficientes problemas como para... Y eso es algo que nosotros debemos definir. Eso es algo de definición política. La mayoría de los países, Brasil, Argentina, la mayoría de los países que tienen una revolución agrícola, déjeme replanteárselo, cambio de la estructura política y una visión de futuro en el campo agropecuario están realizando Chile, Brasil, Colombia, Nicaragua, México, Costa Rica. El resto seguimos la misma, con los modelos de los 90. Entonces, si el objetivo es decir para dónde vamos, yo quiero que despertemos y no nos conformemos con los